Hace algunos años di una conferencia sobre Un intruso nos invade. La influencia de la televisión en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vestir, de comer, de ser. Esta es una presentación que después seguiré con otro tema sobre la influencia de la televisión en nuestros hijos. Pero hoy vamos a hablar del origen de la televisión y cómo este intruso nos ha invadido, que ha roto muchas cosas en nuestros hogares. Veamos pues el tema de Un intruso nos invade. Tome nota, amigos y hermanos que nos sintonizan a esta hora, sobre este interesante tema, Un intruso nos invade. Vamos a hablar del origen de la televisión. La tele ha marcado nuestras vidas. No hay gente en Honduras que no tiene ni refrigeradora, viven en casas de cartón, pero nunca falta un televisor. Esto ha invadido la intimidad del hogar y nos roba tiempo y vida productiva. Es el producto que más influye en la sociedad, más que la misma iglesia. Vamos a hablar de la primera emisión de televisión que fue experimental y se realizó en los Estados Unidos en el año 1925. Las primeras estaciones experimentales fueron instaladas en el 1928 en el mismo país. La televisión a colores apareció en el año 1954. Antes de esta fecha era en blanco y negro. ¿Quién inventó la televisión? Bueno, uno de los inventores de la televisión es el británico John Logie Baird, que nació en el 1988 y murió en el 1946. Este escocés, nacido en Helensburgh, estudió en la Escuela Técnica de Glasgow, actual Universidad de Strathclyde, y en la Universidad de Glasgow, donde se graduó. Ya en el año 1922 presentó su primer investigación sobre la transmisión de imágenes a distancia. Él dio el primer paso y otros le siguieron. Por ejemplo, ¿quién inventó el tubo de la televisión? El que actualmente se utilizó hasta hace poco, que entró el sistema ya tecnológico, fue Vladimir Zworyski, ingeniero ruso, inventor del tubo de rayos catódicos en el 1923. La primera emisión pública de televisión la efectuó la BBC en Inglaterra en el año 1927 y la CBS y NBC en los Estados Unidos en el 1913. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían en un horario regular. Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en el 1936 y en Estados Unidos el 30 de abril del 1939, coincidiendo con la exposición en la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. La aparición de la televisión desplazó rápidamente a la radio del salón del dormitorio y pasó la radio al cuarto de baño o a la cocina. El tamaño de la pantalla permitía a grupos numerosos presenciar programas de éxito, como uno de los más populares al inicio de la televisión, el show de Lucy Ball, I Love Lucy. Este se volvió un intruso que rompió la comunicación familiar. Nos produjo un cambio de hábitos en las costumbres de la convivencia dentro del hogar. A partir de la década del 1970, con la aparición de la televisión en colores, los televisores comenzaron a experimentar un crecimiento enorme y un grande cambio en su imagen, por lo que el consumo del ocio de los latinoamericanos y españoles se convirtió en un hábito. La televisión desplazó al cine, la radio, aumentó el ocio, y afectó las relaciones familiares en la comunicación.
A medida que la audiencia televisiva se incrementaba por millones, hubo otros sectores de la industria del ocio que sufrieron drásticos recortes de patrocinio. Por ejemplo, la industria del cine comenzó su declive con el cierre de muchos locales. Actualmente, con la tele por cable, estamos invadidos de canales y opciones. Un tubo mágico trasladó la señal enviada por la antena desde un transmisor y originó en un estudio la invasión a los hogares del mundo. A partir de ahí, nuestras vidas fueron impactadas y comenzamos a experimentar grandes y violentos cambios de conducta. Con la tecnología digital y satelital, el mundo se ha hecho pequeño. ¿Cómo ha impactado la televisión en nuestras vidas? Bueno, aunque usted no lo crea, bailamos y vivimos al ritmo de los anuncios de la televisión. Mire, nos despertamos con un reloj Seiko, nos cepillamos con Colgate, desayunamos con Nescafé, usamos leche nido, nos afeitamos con Gillette, usamos radio y televisor, la mayoría marca Sony, usamos colonia Chanel, usamos máquina Olimpia, usamos impresora Canon, compramos carros Toyota, bebemos Pepsi o Coca-Cola, usamos tenis Nike, compramos cámaras Pentax. Quiere decir que todo nuestro consumo, todo lo que compramos, está determinado por los anuncios de televisión. Toda nuestra vida gira alrededor de las marcas que nos impone la propaganda televisiva. La televisión impone forma de vestir, las modas, forma de hablar, estilo de vida y costumbres que se convierten importadas de otros países. Por ejemplo, hablando del fenómeno de las maras o de las pandillas, esta nació de una novela o de una serie televisiva que en el año 96 se comenzó a pasar. Esta serie que despertó el deseo del surgimiento de las pandillas se llamó Los Vatos Locos. Lentamente, la televisión ha ido alimentando los cárteles de la droga y el consumo de droga y sin quererlo ha hecho de esto una hazaña para muchos jóvenes. Las series de televisión han impuesto una cultura de violencia, drogas y mafias. ¿Sí? Han sido las telenovelas sobre los carteles de la droga lo que ha inspirado a los jóvenes a tomar el camino de las maras, del sicariato y de la droga. Series como Pablo Escobar, el patrón del mar, el señor de los cielos, la reina del sur, el Chapo, el cártel, los narcos, los sapos, todas estas series, quieran o no, han influenciado en la conducta de nuestros adolescentes y de nuestra juventud. Pero además, ¿por qué tomamos Coca-Cola? Veamos su contenido en comparación con la leche. Miren, Coca-Cola, 1 litro de Coca-Cola, origen Estados Unidos, multinacional Coca-Cola, alimento ninguno, solo azúcar, efecto negativo, crea dependencia y costo casi el doble de la leche. Sin embargo, se consume más Coca-Cola que leche. Veamos, la leche, 1 litro, es de origen nacional, elaborada por productores nuestros. Es un alimento completo. Su efecto es positivo. Y lo más tremendo, el costo, la mitad o menos de lo que cuesta una Coca-Cola. Influencia de la televisión en los niños. Esto es importante, amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando. Según estudios realizados en España, el niño español ve en una semana un promedio de 670 homicidios,
848 peleas, 420 tiroteos, lo que representa 1953 actos de violencia. Esto está en un estudio de la televisión, su efecto y adolescente, de Héctor Debres Collazo. En Estados Unidos, los niños entre los 2 a los 6 años de edad ven anualmente 300,000 comerciales que moldean sus gustos y hábitos. Y ven 18,000 asesinatos que afectan irreversiblemente el carácter y la sensibilidad del niño, produciendo efectos negativos y agresivos. Esto salió publicado en el libro The Demonstration of Power, Violent Purified, de Herbert Grost. En Honduras, debido a la influencia norteamericana de los dibujos orientales, nuestros niños ven un promedio de 560 actos violentos a la semana. Es más, algunos canales presentan noticias e imágenes tan crueles que las mismas pueden dañar la sensibilidad emocional de los niños y hacerlos insensibles a la sangre, muerte, crimen y violencia. Además, la televisión alarmista y amarillista siembra el desconcierto y la depresión en muchas personas. Y yo pregunto, ¿afectará o no esta influencia a nuestros hijos? ¿Qué dicen las investigaciones al respecto? Un informe de una empresa investigadora del comportamiento humano, Garrison y Morgan, fechado en el 1985 y llamado The Psychology of the Human Development, afirma que cuando un joven cumple los 20 años de edad, ha empleado 2 años consecutivos de 24 horas de su vida viendo televisión, por lo que parte de su estructura psicológica está impregnada de estas escenas, las cuales tristemente lo pueden volver un enfermo sexual, violento, asesino, según el tipo de programa que haya visto. De manera que no cabe duda que la violencia inducida por la televisión es el factor detonante de la realidad social que hoy vivimos. 40 años de investigación han llegado a la conclusión de que la exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios de comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia y a menudo otros, y marca la diferencia y no los capacita para solucionar problemas. Bajo la tutela de los medios de comunicación y a una edad cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no como último, sino como primer recurso para resolver su conflicto. Los niños que ven violencia en la pantalla se comportan más agresivos sin importar su localización geográfica, su sexo, su nivel socioeconómico o si tienen problemas emocionales. Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre el crimen y cosas horrendas a la exposición de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el 1992, un periódico citaba las palabras de un asesino en serie que mató a su primera víctima imitando una escena de la película Robocop 2. Este asesino declaraba: en la película vi cómo le cortó garganta a una persona, luego tomó un cuchillo y la rajó desde el pecho hasta el estómago y dejó el cuerpo en cierta posición. A la primera persona que asesiné le hice exactamente lo que vi en la película. ¿Qué problema le puede causar la televisión a mis hijos y a tus hijos? Veamos algunas secuelas de la tele sin control. 1. Ayuda al niño a sacar malas notas.
en la escuela. El niño no aprende a leer muchos libros, lee menos libros, hace menos ejercicio y como consecuencia de ello está en sobrepeso. Por consecuencia, la televisión también expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que puede ser abrumador y a veces difíciles de comprender. Claro, todo esto está en la profecía. La profecía es parte de la televisión es parte de la profecía. El profeta Daniel anunció el aumento de la ciencia en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Apocalipsis nos hace una advertencia. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que la televisión está preparando el camino para que se cumpla Apocalipsis 1:7. Además, la televisión crea las condiciones para el imperio de la apostasía y el dominio del anticristo, ya que por medio de la nueva era, y haremos un programa sobre ello, tratan de controlar la mente e incluso a los gobiernos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de el desarrollo del gobierno mundial. Se habla de un ejército mundial. Ya existe el Banco Mundial. Estamos expuestos a un control mundial y los medios de comunicación tienen un efecto muy seductivo. La tele programa a los menores en antivalores para llevarles a filosofías de la nueva era y termina rindiéndole culto al satanismo y a la muerte. Por ejemplo, ¿qué promueve la televisión en la mayoría de las novelas y programas? Los antivalores, ¿sí? La angustia, la deshonestidad, la arrogancia, el odio, la guerra, el irrespeto, la irresponsabilidad, la altanería, la intolerancia, la división, el prejuicio, la enemistad, la envidia, desigualdad, injusticia, infidelidad, ignorancia, pereza, suciedad, aprobación de la homosexualidad y de todo lo inmoral. Creo que hay mucho que hablar sobre el tema. Y en un próximo programa seguiremos hablando de la televisión y nuestros hijos. Hemos visto cómo un aparato que nos puede entretener también nos puede perjudicar. Cómo ese aparato ha entrado en nuestra casa para romper la comunicación, la relación y muchas veces traernos cosas que no edifican, sino más bien destruyen. Tengamos cuidado. Se puede usar, sí. Todo en la vida es lícito, aunque a veces hay algunas cosas que no nos convienen. El problema es distinguir cuando una cosa dice ya hasta aquí o cuando nos pasamos de ahí y nos hacemos daño. Cuidémonos de este intruso que nos ha invadido y está en nuestros hogares, la televisión.